momento a otro se da cuenta que hay un fallo y que hay un fallo. Su hijo, ¿verdad?, termina con sus manitas de fuego hasta que se da cuenta que esto es un problema. Y es ahí donde se dan cuenta que juntos pueden construir un camino diferente. De hecho, a Zoom le encantó. Yo lo iba a explicar, pero es que lo explicas de la forma amorosa que va a ser, si no hay necesidad de agregar absolutamente nada más. Nuevamente los invitamos a nuestras redes. Y ahora que Multimedios en Facebook participamos en la transmisión que está sucediendo en este momento, ahí lo pueden ver en pantalla, en vivo, y participamos por todos los regalitos que nos han enviado estas emprendedoras. Y bueno, desde ya damos la invitación a nuestro hombre de honor hoy. Iba a decir invitado, pero es que realmente estamos fascinados con la idea de que estés por acá. José, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, por abrir tu corazón. Bien, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Siempre es lindo que lo tomen en cuenta uno para contar un poco de las experiencias que me ha tocado vivir, buenas y malas, y muchas para aprender en realidad, pero que siempre es lindo poder transmitirlo, y ojalá que mucha gente pueda aprender o sacar algo bueno de esta historia. José está acá y ustedes se preguntarán quién es José. Bueno, José es un alto representante de nuestro país, ha puesto nuestra bandera muy en alto en el tenis, primero en Costa Rica, primero en Centroamérica, y tiene muchos méritos, pero en tenis adaptado. Pero no todo fue tenis adaptado. Hay un José antes del accidente, hay un José que nació y vivió ¿en dónde? ¿Dónde empieza tu vida? Bueno, yo soy de Heredia, siempre he sido de Heredia. Mi papá y mi mamá siempre han estado muy cerca mío. La verdad que es algo que puedo reconocer. El apoyo que he tenido de ellos desde un inicio ha sido increíble para tomar el camino que a mí me guste, sea en la parte deportiva o en el estudio, pero siempre con un camino con buena estructura, por decirlo de alguna manera. Y contanos un poquito como para que entremos en el tema. ¿Quién es José pequeñito? ¿Cómo inicia la infancia de José? Bueno, siempre he sido muy deportista en realidad. Mi papá me ha metido mucho eso, casi que toda mi vida. Mi papá trabajaba en el tenis club, yo iba con él a los entrenamientos que él tenía que dar. Yo me quedaba todo el día en el club, jugando fútbol, viendo qué deporte hacer, y de ahí empecé con esa energía que tenía bastante en realidad. Empecé a hacer con todos los deportes, también llevé el estudio, que fue algo muy claro en mi familia, también siempre llevar el estudio. Tuve la buena oportunidad de sacar mi escuela acá en Costa Rica. Más adelante, por méritos que tuve en la parte de tenis, de rendimientos, me dieron una beca para irme a Estados Unidos a hacer el colegio pues allá, por una beca deportiva. Sí, que creo que para ubicarnos en deporte tenías un futuro brillante en el fútbol y te vas precisamente a Estados Unidos ya con una estrellita ganada casi. Sí, fue los momentos en ese entonces más difíciles para mí, que tenía que escoger mi futuro. En ese momento era el fútbol o el tenis. ¿Qué edad tenías? 13 años. Escoger el futuro a los 13, ¿verdad? Sí, exacto, porque incluso nos estabas comentando previo a la entrevista había firma de contrato, o sea, estamos hablando de que realmente había estrella en el fútbol. Sí, había una muy buena posibilidad, como en todo, siempre hay que trabajar mucho para concretar todo eso, pero sí había una opción de un contrato y entrar a la selección sub-15 en ese momento, que tenía 13 años. Y bueno, yo venía llegando de un torneo de tenis y ya venía como con esa idea de que quería tenis, que tenía como un reto más grande. Y fue cuando llegué a Costa Rica después de ese torneo, y mi papá súper emocionado de darme la noticia de la parte de fútbol, y yo también tenía la noticia en la parte de tenis, y estuve varias semanas, la verdad que muy difícil, pero siempre tuve el apoyo de toda mi familia. En ese momento escogí el tenis porque era un reto mayor. En lo personal sentía que podía crecer más como persona, y pues que el reto era más grande, tenía que esforzarme un poco más para conseguir algo grande. A esa edad te confrontas con vos mismo para elegir. Sí,
pues tenía que hacerlo. Tomé la decisión, mi papá sí me apoyó, como siempre, pero me dijo, bueno, usted va a ir a las oficinas de Saprissa, va a ir a hablar con Agüero y le va a entregar el uniforme y le va a dar su porqué. Y me tocó. Eso es algo que también agradezco mucho, que mi papá me ha puesto en situaciones ¿Quieres renunciar a eso? Que tengo que aprender, o sea, que tengo que valerme por la decisión que tomé. Y eso lo respeto mucho en realidad, pero sí fue complicado en su momento. Claro, ¿qué te puede pasar emocionalmente a esa edad? En el momento en que decís, aquí está el uniforme y de paso la oportunidad, muchas gracias. Sí, y un sueño que cuántas personas no lo deseamos también, porque es algo que uno siempre quiere y siempre anhela. Y más José, con toda la familia tan futbolera. En esa línea, porque en el fútbol, digamos, como hay un colectivo y un equipo, entonces como que uno puede a veces plasmar la carrera como más en serio. Pero en el tenis es muy de 1 a 1 y los rankings, bueno, ya nos explicarás vos, es como un deporte que tiene una lógica diferente. ¿Tenías un futuro en el tenis o era una intuición? Porque en el fútbol casi que ya vos estabas prefichado. Sí, prácticamente que en el fútbol sí había un camino muy... Ya hecho en la parte profesional. En el tenis el camino profesional es bastante duro. La verdad que es muy difícil. Aparte el rendimiento pues es mantenerse a ese nivel es muy alto. Se juega prácticamente que todos los días seguidos, 3 horas. De partido más los entrenamientos, y es un nivel pues muy intenso que no todos los deportes manejan, pero a nivel Costa Rica sí era un sueño muy largo, pero que igual perseguí, y que al resultado de eso también me abrió una opción más adelante, que era continuar con mi parte deportiva y también con la parte del estudio, con una beca igual en los Estados Unidos, pero en la parte universitaria. Okay. ¿Y te fuiste por Estados Unidos de qué edad? La primera beca me fui a los 13 años. ¿Solito? En ese mismo año, sí. Me fui solo. La verdad que una experiencia que no cambio por nada. Donde me tocó cocinar, aplanchar la ropa, encordar mis raquetas, 6 horas de entrenamiento, también manejar la parte del estudio. ¿Con quién estabas allá? Con otros jugadores de la academia. Igual parecidos de edad. No, como un internado deportivo. Sí, más o menos. Igual lo sigo imaginando de 13 años. Entonces, ¿verdad? Pienso... Es como ver a Sergio, el mío. Y entonces pienso, ¿verdad? Hay muchos papás y muchas mamás que dicen, no puede, es un pequeñito, no es capaz. Sí, la verdad que es una decisión difícil de mi parte, y para mi familia todavía más grande de soltarme en ese momento para cumplir mi sueño. Años? Y me fui casi 5 años. Entonces fue bastante tiempo también que estuve lejos de acá, que tal vez no tuve ese contacto físico familiar regular que uno podía tomar. Siempre tenía claro que mi familia siempre ha estado ahí, o sea, eso es algo que no puedo evitar, pero sí tuvimos como ese momento que no estábamos tan unidos por esa distancia en realidad. Pero pues mi papá siempre ha estado muy involucrado en la parte deportiva mía, también ha sido mi preparador físico durante años, y ahora en esta etapa pues también le ha tocado adaptarse como me ha tocado a mí. Y es que visualizar, o sea, pasaste de niño al final de la adolescencia solito. Sí, la verdad que muchas cosas que en ese momento me han ayudado un montón después de mi accidente, y también para tener esa mentalidad de independencia, de que realmente uno ocupa pues ser independiente para poder vivir o para cumplir esos sueños que queremos lograr. Incluso para prepararnos muchísimo de lo que pueda venir a futuro y demás. Regresás a Costa Rica y hay un segundo momento donde te volvés a ir. Sí, regresé a Costa Rica con la idea también de pasar un poco de tiempo con mi familia. La verdad que lo disfruté mucho. Encontré otras razones para unirme con mi familia. Creo que es algo importante. Hay veces que tenemos una vida muy agitada, pensando en esa meta que queremos, sea en ese empleo,
en esas cifras de números, en ciertas estabilidades que queremos tener, y nos olvidamos de esas cositas más sencillas que hay, como la familia. Y creo que ahora, con todo lo que está pasando, es muy claro que hay que tener una buena relación de familia. Los que no la han tenido ahorita, pues o les toca arreglarse con su familia, o pues se va a pasar momentos difíciles. Y creo que es importante. Para mí fue algo que tenía que hacer. La verdad que mi familia siempre ha sido pues mi base. Y fue un momento lindo que disfruté mucho. Encontramos cosas para unirnos, cosas que tal vez nos desunían, que pudimos trabajar por ahí. Y tuve la oportunidad de nuevo de soñar, de tener esa beca, de tener un fruto después de tantos años de mucho esfuerzo, que eso sí, pues lo tengo que reconocer. O sea, fueron años de entrenar 6 horas al día, más la parte educativa. Antes de irme a los Estados Unidos, yo entrenaba antes de entrar a la escuela. Terminaba la escuela, me iba al tenis club a hacer la parte física, a entrenar tenis de nuevo, y de ahí tenía que salir soplado para al Saprissa a entrenar. Terminábamos 9, 10 de la noche, y de ahí a estudiar, porque tenía tareas que hacer, y al otro día igual. Eras un chico con una rutina de ¿qué? 4 o 5 de la mañana a 10 de la noche. Así es, trabajando duro. Que también tuve un modelo a seguir de esa manera, que es de trabajar, y que con los años se va a ir teniendo esa recompensa o esos esfuerzos. Ahora, vos llegas aquí a Costa Rica después de esta primera etapa de los 13 a los 18, ahí haces la secundaria, venís a pasar una temporada larga y está la posibilidad de una beca universitaria y seguir creciendo en el deporte. Así es. Pero algo pasa. Sí, justo ya se habían hecho todos los preparativos, ya se había hecho una visita a la universidad, ya se habían hecho todos los papeles, ya estaba todo. Ya estaba todo, y la ilusión además. Exacto. Solo faltaba irse. Exacto, sí. Nada más. Exacto, ya solo poner el pie en el avión y listo. Y fue justamente ahí, por razones que tal vez uno no entiende, con el tiempo le va dando sentido a el por qué pueden pasar esas cosas. Tampoco creo que hay que preguntarse por qué. Realmente nada más buscar en qué agarrarse y seguir. Pero 2 días antes de esta super oportunidad que tenía, Ya de irte. de irme, Maletas listas, todo listo. Y fue cuando tuve mi accidente de tránsito. Ya de camino a mi casa, estaba celebrando esa oportunidad que tenía. Andaba con unos amigos, y en el trayecto de vuelta, en la General Cañas, que pueden ser unos 10 minutos de ya llegar a mi casa, fue cuando tuvimos ese accidente por no impactar un carro. Yo no iba conduciendo. Por no impactar un carro, pues lo esquivamos y nos fuimos contra la cuneta. Fue bastante aparatoso. Por suerte no impactamos el otro carro. Yo fui el que tuve las lesiones más graves, por cierta, no sé cómo vaya a sonar, pero en cierta manera, si a alguno le iba a pasar eso, por dicha fue a mí. Creo que tenía amigos muy importantes ahí, tengo amigos muy importantes con los que tuve ese accidente, y creo que yo lo tomé con esa valentía y con el apoyo que también ellos me han dado para seguir. Pero sí fue muy difícil. Pero detengámonos ahí. Sí. Pegaron contra la cuneta, ¿y qué pasa ahí? Sí, ¿Vos lo recordás? ¿Sí consciente en todo momento? No, vieras que no. La verdad que no. Yo de ese momento no me acuerdo mucho. El impacto, y después de ahí prácticamente que perdido. No me acuerdo nada hasta después de no sé cuánto tiempo, que fue cuando
volví en sí, digamos, pero tuve el accidente, yo me salí del carro, caí a metros de donde fue el accidente, caí sobre el asfalto, toda mi espalda en carne viva. Eso más adelante pues detuvo el proceso de la operación. Y bueno, por cosas, hubo una llamada rápida, emergencias, llegaron rápido, fui al Hospital México y el primer dictamen, por decirlo de alguna manera, que le dieron a mis papás fue que mejor ellos estuvieran a mi lado, estando esos últimos minutos de vida que me quedaban. Sí fue muy difícil. Yo en ese momento no tengo memoria alguna. Todas las noticias fuertes en ese momento fue para mi familia, que siempre estuvieron ahí encima, tratando de que me dieran ese apoyo, esa atención para seguir. Y poco a poco el tiempo fue dando como mejores expectativas de que estaba luchando, de que ya no eran 2 horas de vida, sino que siempre se iba aumentando un poquito más y un poquito más. O sea, el pronóstico que le dan a papá, a mamá es: venga, esté cerca, porque no sabemos en qué momento le decimos adiós. Venga, despídase. Exactamente, venga, pase los últimos minutos de vida con él, que es mejor que usted con él que nosotros los doctores. Y pues claro que es algo muy... A todo esto, muy duro recibir. vos entraste en coma desde el momento del accidente, o sea, ya ibas en coma. Sí, yo en ese momento ya, memoria de nada, 0. ¿Qué nivel de impacto? Sí, fue muy aparatoso. Después de ahí empezó como esa lucha interna, también con esa lucha externa de... Perdón, pero te despertás 2 semanas después. Cuando te despertás, obviamente estás completamente desubicado. ¿Y quién te da la noticia y quién te explica todo lo sucedido? Bueno, durante ese tiempo, esos 2 semanas, le dan la noticia a mis papás también de las fracturas que tuve, que, bueno, 6 fracturas de costilla, la cadera, el tobillo, la lesión medular, que me iba a dejar sin mover mis piernas y mi parte inferior. Y también estaba el coágulo, que tenía un coágulo en el cerebro. Entonces, si despertaba, ¿cómo iba a despertar? No se sabía. Si iba a ser el José Pablo de siempre, si iba a ser otra persona totalmente, incapaz de reconocerse. Entonces también fue otra noticia difícil. Y bueno, yo despierto, casi que perdido. O sea, para mí fue el día siguiente, porque era domingo. Entonces yo me levanté como un domingo pensando que era el día siguiente de mi accidente. Entendí bien lo que estaba pasando. O sea, obviamente yo estaba en el hospital, no podía mover las piernas, claramente había algo pues bastante fuerte pasando. Pero al principio uno no, realmente como que no cae en cuenta de lo que uno ya va a dejar atrás y de lo que viene. Puedo decir que viví un antes y un después en todo sentido. También en entender lo que es la discapacidad. Viví un antes y un después que más adelante uno va entendiendo por qué mucha gente no lo entiende a uno. O porque no saben de discapacidad. Yo viví eso, o sea, yo llegué a un punto que no entendía lo que iba a pasar, cuál era mi futuro, qué opciones tenía, si tenía futuro educativo, de empresarial, de trabajo, familiar, o sea, la vida, exactamente. Uno no sabe, uno no entiende qué viene. Y es que, José Pablo, precisamente por eso tiramos en las redes desde temprano, o sea, ¿te ha pasado algo que te ha llevado a dar un giro en la vida? Porque vos, vine una temporada, tenías un futuro prominente en el tenis, ibas becado, ibas a seguir tu universidad en esto. El plan era completamente lineal, claro. Desde que devolviste el uniforme de Saprissa, de ahí en adelante fue lineal. Y no es fácil reinventarse cuando algo así pasa. Pero, ¿y qué pasó con tus amigos cuando
ellos se dan cuenta de que José Pablo tiene múltiples lesiones, hay que hacer cirugías, de que no puede mover las piernas, porque lo que acabas de decir es súper amoroso, súper honorable. Que dicha que me pasó a mí y no a ellos, que son mis amigos queridos. Hay que tener un corazón enorme para decir algo así. Es difícil, obviamente, porque la situación la estoy viviendo yo, pero en cierta manera también me han pasado muchas cosas buenas. Y también estoy, en cierta manera, dando un poco más de lo que podía dar antes, o de que mi camino llevaba antes. Tal vez antes tenía un éxito propio. Ahora creo que puedo compartir otras cosas y puedo dar más oportunidades a otras personas, y poco a poco entendí que eso es más importante. Si al final todos nos unimos y entre todos podemos crecer en realidad. ¿Qué edad tenés, José Pablo? 25. Hace 6 años esto. Hace 3 años. Sí, hace 3 años. Con los amigos, pues muchos se quedaron. La verdad que muchos se quedaron, muchos están ahí. Hasta la fecha con el que tuve el accidente, ahí seguimos firmes, seguimos fuertes, tratando de seguir adelante entre todos, en realidad. Pero sí puedo decir que muchos también, muchas personas desaparecieron, que yo lo tomé como algo bueno, una limpia rápida de personas que iban a estar importantes o no. Las personas que han llegado también son muy importantes, hay gente que se acerca a darme algo bueno, a darme algo positivo. Y José lo agradezco Pablo, muchísimo, en realidad. Y por supuesto que ahorita vamos a entrar a toda tu carrera deportiva, y bueno, y es que aquí están detrás de cámaras el papá y está Erika, ¿verdad? De hecho, yo vuelvo a ver a papá y... Sí, que si no fuera por esto el distanciamiento lo metemos aquí, pero tal vez ahorita hasta los enfocamos. Hay un momento, yo, ¿verdad? Y Zoom, hemos aprendido mucho, la verdad, con personas como ustedes, que pasan por crisis tremendas y nos dan enseñanzas de vida. Pero hay un momento de conflicto, de enojo, de desesperación, de angustia, del porque a mí, y este tipo de cosas. De ese momento a hacer todo lo que estás haciendo, ¿cuál fue tu proceso? La etapa del hospital empezó bien. Poco a poco fue poniéndose fea. Bastante fea en realidad. ¿Qué es fea? Por esos pensamientos negativos que todos llegamos a tener. En ese momento eran todavía más fuertes. Teníamos más razones para tener todavía más pensamientos negativos. En realidad nosotros podemos tener alrededor de 50.000 pensamientos al día, y el 90-95 son basura. Y nos dejamos llevar por esos pensamientos, y es algo que hay que tener claro. En ese momento, de un pensamiento positivo tenía 10 negativos. Era muy complicado en la parte mental tratar de estar firme. Siempre quise, o por lo menos estuve en razón de que iba a tener pensamientos negativos, pero había muchas razones para seguir adelante, a pesar de esas lloradas, de esas gritadas, de esas peleadas, hasta la fecha en realidad. O sea, como cualquier ser humano, hasta la fecha tenemos pensamientos difíciles. Todos los días es una oportunidad para hacerlo mejor, pero también es un día que uno se puede levantar con el pie izquierdo. Totalmente. Y ese fue el proceso que viviste en el hospital. ¿Cómo fue ese proceso, José? ¿Cómo fue el proceso que viviste en el hospital? ¿Qué pasa en el hospital? ¿Qué pasa cuando ya estás ahí y te empiezan a dar noticias, te empiezan a dar información? ¿Quién te da información? ¿Qué te dicen? Es difícil. Yo estuve en cuidados intensivos. Sé los momentos, bueno, puedo pensar o por lo menos imaginar esas sensaciones que están viviendo muchas personas en este momento con lo del virus. Es difícil, es muy feo estar ahí. La verdad que es difícil, es un dolor, uno se siente muy solo. A pesar de que los doctores, los médicos, todos los que están ahí, todo el personal conmigo fue increíble. La verdad que
el apoyo que ellos me dieron fue un pilar para ese paso tan difícil esa etapa tan difícil que tuve. Y la verdad que sí es muy difícil. O sea, hay pensamientos que a uno lo quieren llevar abajo, pero hay que mantenerse fuerte. O sea, siempre hay que tener claro que va a haber un día más, una oportunidad más. Ahora, José, entonces pasamos por todo este proceso en el hospital, que duró ¿cuánto tiempo? Fueron en total entre hospital y Centro de Rehabilitación Nacional como 4 meses. Si hay algo que quiero agregar, esa etapa, lo más difícil para mí fue el darme cuenta que el arma mía, el fuerte mía de toda mi vida, que ha sido mi cuerpo, en ese momento pues no servía. Y no servía, lo digo de esta manera porque en un principio me costaba usar mis manos. Yo no podía comer solo, no podía lavarme los dientes, no podía tomar agua. Tareas tan sencillas. José, y para ubicarnos un momentito, entonces, hace 36 meses pasa todo esto. Ok, 36 meses se trunca un sueño, se pasa por un proceso de recuperación y te convertís en el ranking de los primeros de Costa Rica y a nivel centroamericano, y estás soñando ya y trabajando por las Olimpiadas. Sí, en 36 meses. 54 del mundo y dentro de los puestos de Olimpiadas. Ojalá que todo salga bien. Eso me encanta por la humildad con la que lo cuenta. Sí, la verdad que, bueno, sí ha sido bastante rápido. La verdad que todo ha ido avanzando, pues, de cierta manera rápido. Creo que sí me he esforzado bastante para que las cosas vayan saliendo. ¿Cuántas horas al día trabajas? Lo mismo. No hay una diferencia entre un atleta convencional o un atleta con discapacidad. La verdad que si uno quiere llegar a esa meta, pues se tiene que entrenar. Sigo entrenando de 4 a 6 horas, dependiendo cómo está mi día, pero trato de manejarlo de esa manera. Me costó llegar a ese proceso por el tema de moverme en la calle, con la silla, todos los traspasos al carro, a cualquier lugar, todos son con los brazos. Y es cansado, al principio sí es muy, muy, muy matado, pero ahí poco a poco uno se va acostumbrando un poco, el cuerpo se va moldeando a eso. Pero sí, fue difícil, un proceso muy largo para llegar a los resultados que tenía. En un principio yo no podía sentarme sin un respaldar, me caía solo, no me podía bañar solo, ocupaba ayuda para ir al baño, si es que mis después del necesidades. nivel de independencia que vos tenés. Exacto, después de con 13 años vivir solo, después de estar con 22 por ahí. 21 años, ya de nuevo en casa, sin moverme, sin poder agarrar un vaso prácticamente, sin lavarme los dientes, sin poder bañarme, algo privado. Entonces cambia todo totalmente. El arma mía ya no es un arma. Ahora ¿Y hay perdiste que ver la qué fe en hago. algún momento? Siempre tuve momentos difíciles. Hay etapas que tuve en el centro de rehabilitación muy difíciles. Tenía 2 horas de visitas al día. Tenía las demás para ver el techo y pensar. Y compartir con otras 3 personas que estaban en el cuarto. La primera semana del centro de rehabilitación, uno de mis compañeros de cuarto gritaba que por qué estaba vivo, que mejor lo hubieran matado, que él no quería seguir así. Y yo venía entrando. Entonces es difícil. Claro. O sea, no es solo con lo interno, sino escuchar otras cosas, vivir otras experiencias. Bueno, es que eso externo precisamente genera a lo interno con lo que ya de por sí tenés vos. Claro, es difícil porque, uno viene llegando, para uno es nuevo. Yo había escuchado que él ya había entrado, ya había salido, o sea, tiene tiempo y sigue pensando que todo es fatal, o sea, que la vida afuera es horrible. Entonces, sí, para mí también al principio es difícil.
Pensamientos difíciles, claro, o sea, momentos que uno quiere bajar los brazos, pero de nuevo hay muchas razones. Siempre había gente jalándome las orejas para tener claro que el único camino... Me encanta porque decís, había gente jalándome las orejas y volvés a ver dónde está tu papá. que es claro que el único camino es saliendo adelante, poniéndole la cara a los problemas o el pecho. Y cuando salís del hospital, que te dicen, bueno, ya puedes ir a casa, hay que adecuarse a la silla, el cambio, recuperar el poder bañarme, limpiarme, todo esto, ¿en qué momento empezás a entrenar como lo estás haciendo y a competir como lo estás haciendo? Porque publicábamos hoy en Instagram un video que nos compartiste en Facebook, ¿verdad? Que igual, como decíamos con Gilberto, ¿verdad? De una agilidad, ¿verdad? Pero es que a mí yo me quedo impresionado de la destreza en la silla y en el tenis y la pasión que se te ve por la vida. Bueno, sí tomó tiempo. La verdad que volví a casa muy contento ya de tomar esa realidad, volver a mi vida. Pasó una semana y era lo mismo, estaba acostado en la cama. Mi familia atenta, lo mismo. No me podía bañar, todavía era lo mismo que estar en el hospital. Difícil de nuevo, o sea, nuevamente otra etapa de, ver ahora qué hacemos. Del tema no conocemos, no sabemos lo que es discapacidad. En la casa se tuvieron que hacer ajustes a lo que se podía, porque la casa no está adaptada. Son cosas que no tenemos previstas, no tenemos conciencia que... No tenemos la vida. Exacto, y es tonto porque no necesitamos una discapacidad para tener una casa pues adaptada. Vamos a llegar a ser mayores, al final todos vamos a ocupar una casa que sea... ¿Cómo está nuestra flexibilidad accesible de pensamiento en ese sentido, verdad? Exacto. No tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar y al final no tenemos ese control siempre, ¿verdad? Exacto. Vamos a regresar con más después de esta pausa. Antes de irnos a la pausa, hacer la invitación, entren a nuestras redes y ahora que Multimedios tenemos un regalo, tenemos varios regalitos, porque no es uno solo, son varios de nuestras emprendedoras que nos dieron varias cositas para regalarlas el día de hoy. Tenemos 2 salsitas por ahí especiales, unos aretitos y una velita, todo en un solo paquete para un ganador o una ganadora. Todas las personas que entren a nuestras redes y participen. Seguimos con más con José Pablo Gil y su historia después de la pausa. Una mamá no soporta que alguien quiera perjudicar a un hijo. Y yo, como madre, yo estoy dispuesta, si tengo que dar la vida por cualquiera de mis hijos, la doy. Olvidar jamás, porque si yo olvido, quiere decir que olvidé a mi hijo. No, muchas veces deseaba tener un arma en mis manos, irlo a buscar y descargársela toda encima. Pero yo le tuve que agarrar mucho de mi Dios. La lucha es buena cuando uno es correspondido. Esta es una de las entrevistas más difíciles que me ha tocado hacer. Es mi mamá, Grey Jiménez Ruiz, que nos va a contar en íntimo muchas cosas que no nos imaginábamos. Este miércoles a las 9 de la noche. Las noches de mayo y junio cambiaron por el 8. De lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, tendremos una programación para todos los gustos. Los lunes, la investigación profunda. Crónicas y reportajes las podés ver en Testigo Directo. Los martes, salud, cocina, historias y muchos temas más te los traen Giovanni Calderón
junto a Gabriela Celada, en la única revista nocturna de la televisión nacional. Mi casa es su casa. Los miércoles te traemos un formato diferente de entrevista, conducido por Douglas Sánchez en Íntimo. Los jueves no te podés perder las mejores ocurrencias de Tabo Gamboa en Juntos pero no revueltos. Y cerramos los viernes a cachete con Luis Carlos Monge. Ya sabes, de lunes a viernes a las 9, las noches son más entretenidas por el 8. José Pablo Gil, 2 días, 48 horas para seguir un sueño, ser tenista y tener una beca en Estados Unidos, una carrera brillante y un accidente donde sale volando del carro, le cambia la vida y lo cambia para bien. José Pablo, vos dijiste, esto sirvió para ayudar a otras personas. No, nos gustó, nos resonó, nos llamó mucho la atención. Esta experiencia me ayudó a hacer una limpia rápida de personas que están en mi vida y que quiero en mi vida. Me ayudó a conectar con la familia. Entonces, genial. Pero se desarrolló toda una carrera deportiva. Ahora sí entrémosle porque la gente no lo conoce, ¿verdad? Todo lo que vos estás haciendo y estás poniendo el nombre de Costa Rica muy en alto. Bueno, empecé con el baloncesto. 7 meses después de mi accidente fue la primera experiencia con el deporte. La verdad que increíble porque tuve la experiencia de estar con otros atletas con una discapacidad, diferentes tipos, y ahí fue donde ya me liberé, o por lo menos entendí el camino que podía seguir adelante en todos los ámbitos de estudio. Has hecho todo tan rápido y tan intenso a nivel de vida que es cuestión de días, cuestión sí, yo todavía estoy digiriendo, ¿verdad? Plazos, como, ¿verdad? Como sí, que es que todo es muy rápido, llevas tu vida muy intensa. Buscando qué hacer, buscando esa motivación o por lo menos el seguir adelante para continuar con mi vida. Y bueno, ahí entendí un montón de cosas en cuanto también de trabajo, cuál podía ser mi futuro. Al final depende de uno lo que uno quiera hacer. Podemos tener un poco más de limitantes, sí, pero siempre se puede buscar un camino para buscar esas cosas, y fue lo que aprendí de ellos, que no importa la limitante, al final todos tenemos una limitante diferente, pero igual se sigue. Seguí con el básquet. Me ayudaron mucho con mi independencia. Tuve la oportunidad de representar al país en una Copa América, en baloncesto también. 7 meses después de tu accidente. Como 9 meses más o menos después de mi accidente. Más adelante, bueno, continué con el baloncesto. Fui a los centroamericanos en Nicaragua. Obtuvimos medalla de bronce, clasificamos a los centroamericanos del Caribe, que no nos fue tan bien, pero una experiencia increíble, la verdad. Siempre representar al país es mágico, en un deporte que siempre me ha gustado, que nunca había practicado, y fue esa primera vez, fue increíble. Lo que me encantó del baloncesto fue que en mi primer entrenamiento me chocaron y me caí de la silla. Mi papá asustado, tenía 7 meses, o sea, todo súper reciente, o sea, la operación eran 4 o 5 meses. Y a mí me encantó porque volví a tener esa adrenalina, volví a sentirme vivo. Volví a sentir que mi cuerpo no es frágil, o sea, no tengo que andar en una burbuja de que todo es perfecto, sino que podía ser yo, podía buscar qué hacer. Antes de eso tuve un viaje muy importante en mi vida, que fue la catapulta, fue en Monteverde, que hice canopy, entendí el apoyo de mi familia, que no me dejaron atrás en hacer una caminata que no nos dejaban entrar, que era imposible. Y llegamos a una catarata y realmente ese fue el punto que José Pablo cambió. La verdad que ese fue el punto más importante de todo lo que he atravesado. Y bueno, después volví al tenis. Fueron como 8 o 9 meses después de todo, volví al tenis en mi silla de convencional. Para cada deporte hay una silla diferente. En ese momento no tenía la opción. Fui con mi silla de tenis convencional, mi silla convencional, y fue de las peores experiencias que tuve. ¿El tenis? El tenis.
Porque había hecho todo competitivo. ¿Era tu pasión? Era mi pasión, me le había dedicado horas, tiempo, años en eso para hacerme un atleta competitivo, y en ese momento no podía pegar la bola, no podía mover la silla, fue muy feo. Las expectativas que yo tenía de volver a sentirme libre, de volver a sentirme José Pablo, y después de ahí fueron 2 meses más para tomar esa actitud de, bueno, o sea, el tenis ha sido todo para mí, el deporte ha sido todo para mí, me ha dado cualquier cantidad de oportunidades y no lo puedo dejar atrás por un berrinche de ese momento. Tuve el apoyo de la federación con una silla un poco más deportiva y me lancé, empecé a entrenar tenis, desde ahí lo empecé a tomar más en serio, entré de lleno, tuve mi experiencia internacional, pude jugar un torneo profesional con el número 1 de Colombia, que ha jugado no sé cuántas olimpiadas, número 1 de Colombia por 20 años. Fue un muy buen partido. Y después de ahí vimos que sí había un futuro, que había mucho que trabajar, que hay mucho que trabajar todavía, pero que sí hay. Empezamos a entender cómo es el tenis. En el caso de nosotros tenemos un tour profesional que es igual al del tenis convencional, al de la ATP, donde empezamos con torneos futuros, que es lo más bajo, igual que en la ATP, y llegamos a lo más alto, que son los Grand Slam, como el US Open, Roland Garros, Australia, y Wimbledon, que también los jugamos en las mismas fechas, en las mismas canchas con ellos. Y las Olimpiadas, que es de los eventos más grandes que también nosotros pues participamos. Entonces son tantos logros que yo creo que los perdemos en tratar siquiera de imaginar. Hagamos la siguiente, nos quedan como 3 minutitos. Entonces, ¿cuáles son tus medallas como tenista en este momento? Okay. ¿Y a qué nivel estás? El año pasado cerré increíble ganando mi primer torneo profesional en sencillos y en parejas. Pude ganar en las dos competiciones. Antes de eso había llegado a finales en sencillos y también en parejas. La verdad que he tenido varios resultados muy positivos a nivel internacional, en niveles altos. He tenido la oportunidad de competir, de medirme con el número 1 y número 2 del mundo, que es una experiencia increíble. Eso fue hace 1 año y 4 meses más o menos. Me pasaron por encima. Pero jugué con el más grande, me medí con él, tenía 2 años yo de jugar, o sea, todavía tengo mucho. Él tiene no sé cuántas medallas olímpicas, o sea, eso quiere decir que tiene más de 20 años jugando en silla de ruedas. Y es grande, es como jugar con Federer, o sea, todos queremos eso. Me pude medir con él y lo tomé como una meta para poder llegar ahí y seguir trabajando para eso. Metas que se dieron que jamás pensamos, clasificar a los Panamericanos. Siempre ha sido un sueño. Yo se lo propuse a mi papá, que es mi preparador físico y con el que hacemos los planes de trabajo. Y lo veíamos, bueno, lo veía lejos, lo veía muy difícil. José, solo que nos queda un minuto, perdona que te atravesemos el caballo. ¿Cuán cerca estamos de las Olimpiadas? Muy cerca, la verdad que estamos muy cerca. Para 36 meses, una carrera y estás a las puertas de las Olimpiadas y te has codeado con los mejores del mundo en tu disciplina. 2 o 3 palabras finales para todos los que estamos a veces viendo la vida diciendo no vamos a poder. Primero, sonreírle a la vida, verle lo positivo a todo, siempre hay algo bueno. Y lo más importante, luchar y ser muy persistentes por lo que queremos. Creo que la consistencia es lo que nos va a llevar al resultado que queremos. Pero después entendí que también hay que hacerlo así, pero con una sonrisa y disfrutando. También me gustaría decir que yo tengo un proyecto que se llama Tenis sobre Ruedas, donde cualquier persona con discapacidad nos puede escribir, puede practicar tenis. Nosotros les damos la raqueta, las sillas y las clases para que puedan. ¿Cómo se contactan? Implementar. Nos pueden buscar en Facebook y en Instagram, sale igual, tenis sobre Ruedas Costa Rica, o también me pueden escribir a mí al Facebook José Pablo Gil, o en Instagram Jopagil10, que
con todo gusto, pues para cualquier duda, lo que sea, igual me pueden escribir y que nos sigan en las páginas también para apoyar ese José, proyecto. muchísimas gracias, de verdad. Gracias por abrir tu corazón, gracias por contarnos tu historia y gracias por llenarnos de esa energía que tenés tan especial. Muchas gracias de todo corazón. Ustedes más bien, de verdad, muchísimas gracias por la oportunidad. Maravilloso. Y ahí tenemos en pantalla en este momento a la persona ganadora de todos los regalos de la emprendedora Adela Chaverri Tapia. Felicidades. Nosotros nos contactamos o te contactas por vía mensaje con nosotros para que podamos hacer entrega del regalo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy y nos vemos mañana 6 de la tarde con otro programazo. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Tenis sobre ruedas, búsquenlo. 36 meses después de su accidente, hoy es un maestro. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias. Tenemos... Y quedamos con lo mejor de las noticias con el señor Douglas Sánchez. Como que siempre se les olvida, ¿verdad? Que yo vengo. Sí. No, es la Al contrario, emoción. es la Ya esto es un emoción, es la asunto emoción. personal. Ve, Es yo- la es que no se emoción. puede ver por la camisa, pero hasta me erizo. De la Fíjate. No, ya eso usted tiene problemitas. Sí, wow. Págase a ver. ¿Verdad? Porque digo yo. Es un susto que nos da. Excelente historia. De nuevo, ustedes de verdad que cada día nos impresionan, nos impactan con estos testimonios que nos ponen muchísimo a reflexionar. Así que sos un campeón, además, debo decirte. Así que muchas felicidades también por todo. ¿Tenis? ¿Cómo es la página? Tenis sobre ruedas. Tenis sobre y ruedas. Pablo Gil, pura vida. Pablo Gil. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Ahí está. Ustedes bienvenidos. Pensaron que se iban a librar de las noticias. No, no se van a librar. Tenemos aquello...